¿Alguna vez has escuchado que fue el Padre mismo, la primera persona de la Trinidad, quien mató a Jesús en la cruz y quien lo hizo sufrir ese calvario? ¿O quizá que el Padre en Jesús estaba descargando toda su ira, todo su enojo que tenía contra esos pecadores y que nos incluimos a nosotros en la tierra? Y entonces, debido a este gran enojo e ira que tenía, la derramó toda, se desahogó básicamente con Jesús, haciéndolo sufrir en la cruz. Bueno, yo te puedo decir que yo sí lo he escuchado y de varios maestros muy conocidos y populares en todo el mundo, pero hoy te quiero hablar de un libro que creo te puede hacer pensar más en esta idea y quizás si tú tienes esta postura, te podrá hacer pensar y meditar, no necesariamente cambiar de postura, pero si nunca has escuchado de esto, también te va a ayudar a entender lo que propone esta postura y por qué, según el autor Eitan Bar de este libro llamado El Evangelio, entre comillas, del abuso divino, por qué él dice que esa postura es incorrecta. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Y qué te parece si comenzamos con este tema que es muy interesante? Y como te comentaba, esto que te voy a estar platicando proviene, o lo estoy tomando, del libro de Eitan Bar, que es llamado El Evangelio, entre comillas, y lo digo tal cual entre comillas porque así va el título, El Evangelio, entre comillas, del abuso divino. Este no lo he podido encontrar en español, pero pues te lo voy a compartir esto que he estado leyendo. Ya terminé el libro y quería compartirte algunos puntos porque pues podrían hacerte pensar, podrían hacerte meditar. Quizá tú ya tengas esta postura bien conocida y estás firme en ella, y no me refiero a la que él está en contra, sino a la que está en favor. O quizá tú eres de esa postura que él está criticando y esto te puede servir simplemente para conocer qué dice el otro lado, ¿no? No te estoy tratando de convencer ni nada, ni siquiera estoy diciendo que esta es como tal mi opinión, pero es algo que me pareció muy interesante y más bien quisiera yo quitarme de en medio y en algún momento diré, esta es mi opinión también, si es así, pero simplemente quiero compartirte este recurso que me parece que es muy interesante y como te digo, no lo pude encontrar en español. De hecho, el autor comenta que este es su primer libro escrito por él en inglés, porque él es judío, culturalmente y religiosamente solía ser judío también, y él pues creció allá en Jerusalén, toda esta tierra ya de Israel, y es su primer libro que escribe en inglés, que es un idioma que él aprendió. Él no hablaba inglés nativamente, entonces pues difícilmente iba a estar también en español, quizá en un futuro haya alguna traducción. Y entonces en este libro, que no voy a hacer un resumen del libro, de hecho esta es la primera parte de varios videos porque que tienen que ver con el libro, porque voy a hablar de 3 argumentos más comunes que él ha escuchado para defender la postura a la cual él está argumentando en contra, ¿no? Él dice, es muy honesto y dice, miren, yo sé que estos son los pasajes y argumentos que se da en contra de mi postura, de la que él tiene, y son la postura de lo que él llama la doctrina del abuso divino. Entonces, vamos a estar viendo eso en 3 episodios, 3 semanas diferentes, porque son los 3 argumentos principales. Esto, de hecho, viene ya hasta el final del libro, después de que explica tanto. Ya dice, miren, yo sé, estas son las dudas y los argumentos que tú vas a tener probablemente, no necesariamente los únicos, él lo aclara, pero son los más populares que él ha escuchado. Entonces, primero quisiera explicarte un poco de qué viene esto, ¿no? Esta idea para que podamos entender sus argumentos. Él en este capítulo o en esta parte del libro está hablando, y ya viene más bien, de haber explicado esta idea del abuso divino, que es lo que te decía al inicio, que se dice o se cree que fue el Padre quien mató a Jesús, y de hecho cita a varios maestros muy conocidos que dicen, sí, el que estaba castigando y quien le quitó la vida a Jesús en la cruz fue el Padre. Y se presenta esta idea de la ira de Dios y de la santidad de Dios, y son elementos que él va desarrollando en el libro, y llega a este punto que creo que es muy conocido también, el decir que Dios tiene la ira por el pecado y está muy enojado por el pecado porque él odia el pecado, y entonces en su ira decide dirigirla no hacia las personas que se lo merecían, que serían los seres humanos, sino contra su hijo, ¿no? Que vamos a estar desarrollando este tema. Quizá tú lo escuchas y digas, pues sí, eso es lo que yo he escuchado y es lo que me han enseñado, o al menos me parece que tiene sentido con lo que he escuchado de maestros y de la Biblia. Y está bien, vamos a ver entonces los argumentos que él hace en contra de esto. Hay que entender entonces, como digo, que el punto contra el que va a estar argumentando es el hecho de que Jesús estaba aterrorizado, no gracias, debido a un versículo que vamos a ver ahorita,
Esta idea de que Jesús estaba aterrorizado de que Dios Padre derramara su santa ira, y su ira santa y odio hacia el pecado directamente sobre él en la cruz. Y esto, como digo, esta idea del odio por el pecado y que Dios odia al pecador, y estas son ideas comunes en este tipo de pensamiento o cosmovisión, pero esto que él está mencionando, este punto que él hace, es porque va a estar hablando el argumento a favor que existe de que sí, pues es que era el Padre derramando toda su ira, todo su enojo acumulado contra la humanidad por el pecado, no nada más porque sí, obviamente, por el pecado, lo va a dirigir hacia un inocente que es Jesús. Y Jesús en un punto le pide al Padre que por favor no derrame su ira contra él, ¿no? Que teme qué será sentir la ira de Dios y el castigo de su Padre. Y esto seguramente ya te tendrás una idea de qué es cuando Jesús está orando en Getsemaní y pide al Padre que pase de él esta copa, ¿no? Seguramente tú has escuchado, como yo lo he escuchado muchas veces, que cuando habla de la copa, y esto yo lo he escuchado tal cual, no me acuerdo de qué maestro, pero algún predicador en inglés, me acuerdo que había dicho que siempre que se habla de la copa en el Antiguo Testamento, esta copa que está mencionando Jesús, siempre es la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, que vamos a ver que sí hay versículos que hablan de esto. Pero esto, antes de llegar al versículo, esta idea, pues él dice, tendrías que razonar y entender que estamos hablando para sentar las bases de que Jesús tenía miedo del castigo de su Padre, por eso dice eso, y que sería Dios castigando a Dios, ¿no? Si crees en la Trinidad, sería el Padre castigando al Hijo, que de ahí parte para decir eso. De plano ya no tiene sentido, pero es solamente para ir sentando las bases. Y él hace una pregunta ética. Él pregunta en el libro, es un padre que hace pedazos a su hijo, inocente, considerado amoroso y justo, es decir, este evangelio del abuso divino, como lo llama él, presenta a el padre haciendo pedazos a un hijo inocente porque él es un Dios amoroso. Y la pregunta es esa, ¿en realidad es un padre amoroso el que hace eso? Y entonces, para leer el versículo que te menciono, vamos a estar en Mateo 26:39. Vamos a ver muchos versículos el día de hoy. Mateo 26:39, vamos a ver primero que la copa en el Antiguo Testamento es clave entender el contexto. Eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Y pues vamos a sentar las bases con el versículo que se cita para este argumento. Primero, que es Mateo 26:39. Voy a estar leyendo yo de la Reina Valera del 2015, actualizada. Dice, pasando un poco más adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como tú, dice ahí en la actualizada. Y aquí, como te digo, en el Antiguo Testamento, quienes están a favor de esta postura que te mencionaba, de que era el Padre y que fue el Padre castigando y derramando su ira contra Jesús, ¿no? Yo tal cual he escuchado y él en su libro menciona y cita a maestros diciendo, de hecho hay un maestro muy conocido que cita, que dice, que le pregunta a su hijo, oye, ¿quién fue el que mató a Jesús? ¿Los romanos? No. ¿Los judíos? No. Fue el Padre. Y así, ¿no? Y está citado y él lo dice como, sí, es muy claro. O quizás seas de los que digan, no, es que no fue el que el Padre lo matara. Es que era el Padre, no lo mató, sino que estaba derramando toda su ira, ¿no? Contra el pecado, su enojo, lo está derramando contra su hijo inocente. Que como te digo, quizás si no has pensado mucho en estas ideas, como ha sido mi caso, en cierto punto pues no te suena tan raro porque pues es lo que has escuchado y quizá tiene sentido en lo que has escuchado tú. Y como te digo, se hace este argumento constantemente de que cuando se habla la copa, vemos este versículo, llega este versículo en un estudio, una predicación y dicen, la copa siempre representa la ira de Dios, el castigo de Dios en el Antiguo Testamento. La pregunta será lógica, la pregunta lógica ¿es esto cierto? O sea, siempre que se ve, ¿es esto? Simplemente se conoce la copa como la copa de la ira, del castigo de Dios. Bueno, tenemos dos versículos que se citan constantemente para defender esta idea, que existen en la Biblia, así tal cual. Son Salmo 75:8 y Jeremías 25. Salmo 75:8 dice, ciertamente la copa está en la mano del Señor con vino espumante mezclado con especias. Cuando Él la vacíe, todos los impíos de la tierra beberán de ella hasta la última gota. Es decir, ahí claramente está hablando del castigo de Dios, la ira de Dios, que de nuevo, estos conceptos
se entiende de base que es un castigo justo, que es una ira santa, que no es que Dios se enojara porque no le hablaron bonito, no le dijeron lo que él esperaba, ¿no? Es consecuencia del pecado de las personas, eso no se debate. Jeremías 25:15, que es el otro que se usa también, y voy a mencionar otros dos, de hecho. Jeremías 25:15 dice, así me ha dicho el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de la ira, tal cual, no está muy claro, y da de beber a todas las naciones a las cuales te envío. Ahí está muy obvio, está hablando de juicio contra las naciones, y usa esta idea de la copa, del vino de la ira. Isaías 51:17, te voy a dar dos más que de hecho hablan a favor de esta idea. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que de la mano del Señor bebiste la copa de su furor y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo, ¿no? Aunque se mencionan dos copas, están aludiendo a la misma idea. Ezequiel 23:33 dice, te llenarás de embriaguez y de dolor, copa de horror y de desolación es la copa de tu hermana Samaria. Está hablando de juicio también contra las naciones. Esto queda claro en estos versículos, pero de nuevo la pregunta no se está respondiendo. O sea, tenemos evidencia de que la copa sí se usa en un sentido de la ira de Dios, del castigo justo de Dios contra aquellos que han hecho maldad o que se han comportado incorrectamente. Eso está claro. Ahora, podría haber otros versículos más bien que hablen de la copa o de otra copa o que se mencione una copa que no sea la ira. Pues sí, de hecho tenemos dos ejemplos muy claros, al menos en el Antiguo Testamento, que es el contexto más lejano. En el Salmos 23:5, este lo conoces porque conoces el Salmo 23, dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí no está hablando de juicio, no está diciendo mi copa de juicio está rebosando, no, está hablando de enmendar, de protección, de hecho está hablando, y de hecho está hablando también en Salmos 116:13 de salvación, que incluso aquí podríamos hablar de lo mismo, ¿no? Porque sabemos que en el Salmo 23 está hablando de pasar por lugares desolados, oscuros, y luego dice que cambia todo, ¿no? Que enfrente a sus enemigos, él básicamente está hablando de una copa como de victoria o de salvación, y no de salvación espiritual, sino de ser salvado de esa situación de su vida, básicamente. Y luego este mismo tema se ve en el Salmo 116:13. Dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Aquí claramente, la copa de la salvación. Entonces, si tú alguna vez has escuchado que cuando se menciona la copa, Jesús cuando menciona la copa, sabemos que es la copa de la ira de Dios, porque en el Antiguo Testamento la copa siempre tiene que ver con la ira de Dios, pues aquí tenemos ejemplos bíblicos en los Salmos de que no es así, al menos en el contexto más lejano, que es el Antiguo Testamento, varios libros atrás, pero podemos ver que no es el caso, que no es cierto que solamente se habla de una copa como la ira, tenemos una copa como de salvación, que de hecho parecería que así es como la llega a usar Jesús. No que eso es lo que le van a dar, sino que esa copa eso es lo que logrará. Pero aquí se está hablando de que esa copa está llena de salvación o es una copa de salvación. Además, el autor, Eitan Bar, explica, hablando del Antiguo Testamento, el contexto de cómo se veía la ira de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y esto recordarás si has leído esto de las batallas de Israel y todo el tiempo de los reyes, incluso también de los profetas, llega hasta ese punto, vemos que cuando ellos se van con dioses falsos, que es la idolatría en lo que más caen, la ira de Dios se muestra en que Dios quita su mano de protección. Eso es lo que sucede. Y es entonces que al quitar Dios su mano de protección, que vemos que está ahí cuando van a la guerra y siendo un ejército más pequeño, sin ser una nación de un ejército muy fuerte o muy grande o muy preparado, sin ser eso, ganan batallas contra ejércitos mucho más preparados, mucho más grandes, porque está Dios protegiéndoles y ayudándoles. De hecho, Él les dice, yo soy el que pelea por ustedes. Pero la ira de Dios se muestra en una pasividad de decir, quito mi mano de protección. ¿No quiere nada conmigo? ¿Quieren adorar a otros dioses? ¿Quieren que ellos los guarden y los cuiden y los guíen y los lleven a la victoria y sean quienes cuiden a sus hijos? Adelante. ¿Qué hace Dios? Da un paso atrás. No desaparece de la imagen, no se va y los abandona y se olvida de ellos. Da un paso atrás y los deja experimentar las consecuencias de lo que ellos decidieron. Es decir, les dice, ¿eso quieres? Adelante. Y quita su mano de protección. Y es entonces que vemos
es como las naciones, que esto es algo interesante e importante, las naciones castigan a Israel y de esa manera Dios mismo llega a decir que utiliza a las naciones para castigar a Israel, pero no es Dios activamente castigando a Israel, sino pasivamente permitiendo que las naciones, básicamente dándoles paso a las naciones para que vayan en contra de ellos y los derroten y los castiguen y de hecho lleguen a sufrir bastante, pero no es Dios infligiendo ese dolor sobre su pueblo diciendo para que se te quite y esta es la manera que vas a aprender. No, es Dios quitando. Por eso vemos que Dios en el Antiguo Testamento una y otra vez les dice, pero vuelvan a mí, vuelvan y yo los restauraré, yo los protegeré, yo les daré lo que perdieron, pero vuelvan a mí. No es un Dios que dice, no, ni me busquen, ni y yo los odio y ya estamos muy separados. No es esta idea, sino es Dios dando un paso atrás y permitiendo que las consecuencias pasen. Y de hecho, también hay un ejemplo, esto no lo menciona el autor Eitan Bar, yo lo he leído en otros libros. Esta es una idea que ya he leído yo de varios otros teólogos. Hay uno, John Walton me parece que se llama, que tiene un libro que nada tiene que ver con este tema. Está hablando del contexto de Génesis 1 y 2 de la creación. Y en ese libro habla cómo la ira de Dios o el castigo de Dios, esto también lo he escuchado de Tim Mackie, por ejemplo, de Proyecto Biblia o Bible Project, quizá lo conozcas de esa manera. Y ellos hablan y explican que la ira de Dios, el castigo de Dios, es Dios quitando su protección. Es algo igual, ¿no? Es el mismo concepto, tiene este mismo concepto ellos también. Y lo muestran, ellos ponen de ejemplo, ¿no? Esto de las batallas, Sodoma y Gomorra. Ellos mencionan que sí, es un castigo divino, pero al estar haciendo alusión a Génesis, John Walton, por ejemplo, explica, ¿no? Que Dios en Génesis ordena todo y pone orden a la creación, a lo que ya había y que pues eso es algo interesante que quizá te gustaría estudiar, puedes buscarlo en sus libros. Pero en estas situaciones que se dan mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo Génesis y Éxodo, o cuando están en el desierto, donde suceden lo que nosotros llamaríamos desastres naturales, que más bien no es que sean como tal desastres naturales y no tengan nada que ver con Dios y se confundieron, no, ellos sabían que era la naturaleza, pero que esto sucedía, su perspectiva era que esto sucedía porque Dios quitaba su mano de la creación, es decir, en ese instante, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, Dios quita su mano de protección que es para toda la humanidad y quita su mano de protección de sostener la creación ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Que la creación vuelve a un estado de deconstrucción, ¿no? Básicamente de desorden. ¿Y qué sucede? Pues hay lava y sucede toda esta explosión y mueren todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios era quitar su mano. Y esto es una idea, digo, podría estar de acuerdo, ¿no? Pero es una idea que se ve constantemente en la Biblia. También tenemos historias cuando está en el desierto, ¿no? Que se abre la tierra. Esto es como si la creación volviera a un estado de desorden. Y la explicación era sí, claro. ¿Por qué? Porque Dios está quitando su mano de protección, su mano de sostener, ¿no? Que esto es una idea que incluso en el Nuevo Testamento se menciona de que Jesús sostiene la creación. Pero ¿qué pasaría si como juicio Dios dice, no quieres nada conmigo, quieres rebelarte, quieres hacer lo opuesto de lo que yo estoy diciendo que es bueno para ti? Quito mi mano de protección, de sostener. ¿Y qué pasa? La creación vuelve a un estado de desorden y en eso mueren muchas personas. Eso sería, básicamente. O sea, esta idea me sorprende a mí. Bueno, no me sorprende porque tiene sentido, pero me sorprende cómo encajan ambos, ¿no? Tienen una postura similar, uno hablándolo desde las naciones y la guerra y el otro de la creación, pero las dos concuerdan. Obviamente, si ellos platicaran, dirán, sí, estamos pensando en lo mismo, pero tiene sentido, ¿no? Básicamente lo que te quiero decir, hay armonía en esta idea de que la ira de Dios no es que se enoje y vaya y castigue y sea como que el padre que agarra el cinturón y golpea, sino que sí permite que la persona, y nosotros en México diríamos que escarmiente al quitar su mano de protección y decir, ok, tienes que sufrir las consecuencias. No es que yo vaya a hacerte esto directamente porque Dios es bueno, sino que voy a permitir que te pase eso. En este mundo caído, donde hay naciones que quieren acabar contigo, yo te protejo, pero no quieres nada conmigo, ok, te voy a dejar ver qué pasa cuando tú no quieres nada conmigo. Porque creemos que somos independientes y que nosotros solos podemos y que no necesitamos a Dios y Dios les demuestra que sin duda lo necesitan más cuando Él es el Dios de esa nación. Entonces esto es lo que Él menciona y Él enfatiza en esta idea, esto todo lo que dice Eitan Bar, dice que no era Dios mismo golpeando activamente a Israel, sino que
su juicio era de forma pasiva al quitar su mano de protección. Ahora, el segundo punto es que esta idea de la copa del Nuevo Testamento es consistente. Todo esto que te expliqué de la ira de Dios del Antiguo Testamento y luego que se ve con la copa es consistente con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, no es como que se van a contradecir estas ideas, sino que esto que vamos a ver con Jesús, cuando habla de y menciona la copa, es consistente con esta idea que Dios quita su protección y los agentes para llevar a cabo este castigo no es Dios, sino los seres humanos. Seres humanos, en todos los casos básicamente, pecaminosos, corruptos, mentirosos, que van a causarle daño a Jesús. Él argumenta que la ira que cayó sobre Jesús, que sin duda Jesús sufrió una ira, pero esta ira no provino de Dios mismo, sino de lo contrario, las escrituras lo habrían dicho, ¿no? No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que nos diga que el Padre molió a Jesús en la cruz, que el Padre golpeó a Jesús, que Él fue el que le quitó la vida, que Él lo mató. Eso no se dice en ningún versículo del Nuevo Testamento, sin embargo, sí hay bastantes, y puedes ir a ver los discursos de Pedro en el libro de Hechos, donde Pedro les dice, ustedes mataron a Jesús. Ninguno de los apóstoles nunca dice, el Padre mató a Jesús, el Padre castigó a Jesús. Pero sí podemos entender que el Padre le permitió a Jesús pasar por esto, sino que vemos que más bien este castigo y este juicio y esta ira, esta copa, cuando se menciona de inmediato después, en los siguientes versículos, se mencionan lanzas y látigos de los romanos que son paganos. Recuerda, los romanos no eran judíos, era una nación pagana. El papel de Dios, él argumenta, fue pasivo. ¿Por qué? Porque él permitió que sucediera. Esto es claro que estaba dentro de la voluntad de Dios al permitir que sucediera y no protegió a Jesús. Y a mí me parece muy interesante, digo, para mí tiene armonía esta idea con el resto de lo que vemos en las Escrituras y en específico en los Evangelios, porque en los Evangelios, perdón, tenemos varias instancias en las que los hombres quisieron lastimar a Jesús, pero no lo lograron. Por ejemplo, Lucas 4, 28 al 30. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, ahí tenemos la idea de la ira, ¿no? Y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo querían matar básicamente. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue, ¿no? Y para mí siempre ha sido un pasaje muy interesante porque pareciera que esta horda de personas tienen la intención y ya están ahí a punto de aventar a Jesús, de matarlo. Algo sucede que Jesús pasa en medio de ellos y no le hace nada. No sé, no podríamos teorizar, decir, se quedaron pasmados, no podían moverse, ya no pudieron hablar, no sabemos, pero esto es clara evidencia de la mano del Padre protegiendo a Jesús. ¿Qué pasaría aquella noche que Jesús sería arrestado y comenzaría el Calvario, lo que conocemos como la pasión de Cristo? El Padre quitó su mano de protección. Eso es lo que sería. Que poco a poco vamos a desarrollar esta idea, ¿no? Vamos desarrollando esta idea. La ira de Dios ya no es, siguiendo esta idea del autor Eitan Bar, ya no es el Padre golpeando y haciendo sufrir a Jesús para descargar su ira y tener a alguien en quien descargar su ira porque no podía quedársela acumulada. No es el Padre haciendo eso. Es el Padre sí dejando caer la ira que Israel se merecía sobre Jesús, pero ¿de qué manera? Quitando su mano de protección. No desquitándose como un hombre que no puede controlar su ira y tiene que ir a golpear a alguien para poder calmarse, sino mostrando su ira como ha sido consistente en el Antiguo Testamento. Su castigo, su ira santa es quitar su mano de protección y entonces serían hombres malvados quienes le infligirían el castigo a Jesús. No el Padre a través de ellos, sino ellos por su propia decisión, por sus propios deseos, motivados obviamente por el enemigo, porque tiene un componente terrenal y espiritual, buscando hacer pedazos al Mesías. Para esto entonces hay que comprender esta idea, ¿no? Aquí unimos esta idea de la copa, como se ve en el Antiguo Testamento, y cómo lo vemos que se menciona ya en el Nuevo Testamento, la protección del Padre con Jesús. Me refiero a cómo lo vemos en el Nuevo Testamento en este pasaje que mencionamos al inicio, ¿no? Llegamos y es entonces donde podemos tener mejor comprensión quizás, si sigues mi línea de pensamiento y la del autor, que es la que te estoy expresando, de decir, ok, esta era la mentalidad que ellos tenían, los judíos,
al llegar a este tiempo, este periodo de ideas y de tiempo donde también hubo escritos era el segundo templo, el periodo del segundo templo. Esta era la idea que se tenía de la ira de Dios. Este era lo que estaba en mente en los escritores bíblicos, los evangelistas básicamente. Esta era la idea que se tenía. Ahora, como tercer punto, tendríamos que ver el contexto más cercano, el contexto prácticamente inmediato que tenemos en el mismo libro, perdón, de Mateo. Esto lo podemos ver, de hecho, que Jesús llega a mencionar una copa y le llega a decir a unas personas, ustedes no pueden beber de la copa que yo voy a beber. Y luego les dice, que bueno, ahí diríamos, claro, tiene sentido, solamente él puede soportar la ira de Dios por completo, la ira de Dios por la humanidad, contra la humanidad, solamente Jesús la podría experimentar. Sin embargo, aunque Jesús primero dice eso, luego dice, ustedes sí probarán mi misma copa, ustedes probarán mi copa. Ahí entonces tendríamos una idea que se contradice si fuera cierta esta idea de que es la ira de Dios, del enojo de Dios derramado sobre ellos o sobre Jesús. Y entonces vamos a ver el contexto inmediato que vemos aquí, en la hermenéutica hay que ver el contexto inmediato y el contexto más lejano que lo vimos ya en el Antiguo Testamento. El más inmediato podemos encontrarlo también cuando se menciona esta copa, como digo, en Mateo 20. Todo esto que te mencionaba está en Mateo 20 y quizá vas a recordarlo cuando te lo lea. Mateo 20, 17 al 23 dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo en el camino, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Aquí está básicamente Jesús describiendo lo que es la copa, el ser burlado, azotado, crucificado. ¿Pero a manos de quién? De los gentiles. Y serán los sacerdotes. Aquí tenemos una combinación de su mismo pueblo rechazándolo y siendo castigado por gentiles, similar a como vemos que sucede con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vemos que aquí nunca se menciona que sea el Padre quien vaya a provocarle esto a Jesús. ¿Está dentro de la voluntad del Padre? Claro. Y Jesús también era su voluntad. Porque Jesús llega a decir, digo, lo menciono porque hay quienes dicen, no, Jesús no quería morir, pobrecito Jesús. Vamos a ver ahorita esa parte, pero Jesús llega a decir que él pone su vida y nadie se la quita. A él nadie lo obliga a entregar su vida. Él dice, yo la estoy poniendo, no se equivoquen. Pero aquí vemos que no hay mención de el Padre haciéndole esto a Jesús. Es los gentiles se burlarán, lo azotarán y lo crucificarán. Eso lo entendemos, ¿no? Y digo que esta es la copa porque Jesús mismo va a decir que esta es la definición de la copa. Versículo 20 dice, entonces se acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que eran Jacob y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? ¿Cuál copa? La acabamos de leer, ¿no? Le está diciendo, ¿ustedes podrán beber esto que yo he de beber? Aquí, obviamente, si tienes esta otra postura, dirías, sí, se refiere a la copa de la ira de Dios. Le está diciendo, ¿ustedes podrán beber esta ira de Dios por la humanidad? ¿Por ustedes mismos? Cualquiera diría, claro que no, ¿verdad? ¿No? Y esa es una pregunta retórica que está haciendo Jesús. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos, obviamente desconociendo realmente lo que a lo que implicaba. Él les dijo, escucha la respuesta de Jesús. A la verdad, beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Aquí Jesús está diciendo, yo voy a ser entregado, me van a matar, me van a azotar, me van a crucificar, se van a burlar de mí los gentiles. Luego le dicen, oye, ¿quieren estar al mismo nivel que tú? Ustedes no pueden beber mi copa, ¿a poco pueden beber mi copa? Y Jesús mismo le dice, sí, beberán mi copa. Entonces, si estuviera o si fuera como dice esta otra postura, que es la ira de Dios, el enojo de Dios desquitado o descargado en su Hijo Jesús, que el punto de todo eso es que ya no descargue Dios su ira contra nosotros. Pero si ese es lo que está sucediendo y de lo que está hablando Jesús en capítulos después,
y que el propósito de Jesús al tomarla es que nosotros ya no experimentemos la ira del Padre, ¿cómo pues entonces podría ser que les dice, ustedes también la van a beber? Beberán de mi copa. Uno diría, no, pues eso no tiene tanto sentido, porque el objetivo de Jesús al beber esa copa, que sería el enojo del Padre, pues sería que sus seguidores no la tomaran. Y ya está diciendo Jesús que sí la van a tomar, lo cual ya sería una contradicción en sí misma. Pero si estamos viendo que la copa que Jesús está definiendo como el ser azotado, burlado y crucificado por los gentiles, si esa es la copa, la cual más adelante le dice al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no le está diciendo que pase de mí tu copa, Padre, le está diciendo que pase de mí esta copa. Si esa copa a la que se refiere Jesús es esto que él mismo llega a decir, que es ser entregado a sacerdotes y a los escribas, ser condenado a muerte, burlado, azotado y crucificado. Bueno, el que les diga, ustedes también la van a poder, ustedes también la van a beber, pues tendría sentido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el mismo Jacobo, digo, sabemos cómo los discípulos, o más bien sabemos que los apóstoles, los discípulos, fueron martirizados. Y de hecho, en Hechos capítulo 12, versículo 2, tenemos y podemos leer que, ahorita lo voy a leer más adelante también, podemos leer ahí que Jacobo murió martirizado a espada por mandato de uno de los líderes que había en su tiempo. Entonces se cumple el hecho de que Jesús, lo que les dijo Jesús, de que ellos beberían de la copa que él habría de beber, siempre y cuando entendamos que la copa es esto que él acaba de mencionar antes. Porque si se refiere a la ira de Dios, el enojo me refiero, el enojo de Dios de decir, tengo que desquitarme con alguien, pues no tendría mucho sentido. Porque el objetivo de que, si es así, que Jesús lo viviera, es que ya no lo vivieran ellos. Pero si la copa se refiere a que fuera martirizado por las personas, pues ellos también la habrían de beber. Esto, como digo, lo vemos en Mateo 26:39, todo esto que te estoy citando de cuando Jesús habla de la copa, dice, pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que de nuevo, aquí estamos viendo que esto está dentro de la voluntad del Padre y dentro de la voluntad de Jesús también, porque Jesús ya había hablado de esto. El punto es que les había dicho a los discípulos una y otra vez que esto iba a suceder. Esto no sucede fuera de la voluntad de Dios, pero no es Dios activamente matando, burlando, azotando al Hijo, sino permitiendo que esto sucediera. Esto entonces es la copa, el autor Eitan va a hacer la conexión y él afirma que la copa en Getsemaní, Mateo 26, es la misma copa de la que Jesús habló un poco antes. No está hablando de dos copas diferentes. Pero entonces tendríamos que en el Antiguo Testamento se habla de la copa de la ira de esta manera, tenemos la copa de la salvación, tenemos aquí Jesús definiendo lo que es la copa que él va a tomar. ¿Por qué? Porque ya vimos, esto es importante, porque ya vimos que en el Antiguo Testamento no hay una sola definición nada más para la copa. Se puede usar de diferentes maneras. Eso nos hace preguntarnos a qué se refiere. Si se refiriera a la ira, como afirman, bueno, vimos que bíblicamente la ira no es Dios desquitándose y golpeando a su pueblo o a una persona. Y si se refiere entonces a la copa como la menciona Jesús, pues tendría sentido y estaría en armonía con lo que vemos en Mateo 20 y 26. Él explica en Mateo 20, cuando habla de la copa, está más que claro que esa copa implicaba ser burlado, azotado y crucificado. Ahora, él propone dos problemas lógicos para la visión o la postura del abuso divino, ¿no? De decir, bueno, no, era esta otra idea, no es como él dice. Dice, bueno, hace dos preguntas. ¿Por qué se mencionaría a sumos sacerdotes y gentiles torturando a Jesús si Dios es quien inflige la ira? Él pregunta esto, ¿no? Y número dos, ¿por qué Jesús diría a Jacobo y Juan que ellos también beberían de esa misma copa cuando les dice a la verdad beberán de mi copa? ¿Por qué les diría eso si se supone que él la va a tomar para que nadie más tenga que tomarla? Él dice que son problemas lógicos que ve en esta postura. Ahora, como punto número 4, él menciona que hay una copa del nuevo pacto que vemos en Lucas
capítulo 22. Está por llamarla así, porque no es teológicamente ni como tal, pero él la llama por darle un nombre la tercera copa, ¿no? Tenemos la del Antiguo Testamento o las que se ven en el Antiguo Testamento, tenemos la que Jesús define y luego tenemos otra copa que se menciona también, que tenemos ahí mencionada, ahorita vamos a verlo en Lucas capítulo 22. Esta nueva copa que Jesús menciona o esta otra copa que Jesús menciona tiene que ver con la entrada en el nuevo pacto por su sangre y quizá ya te estás haciendo una idea de a qué me refiero, a qué se refiere el autor. Él argumenta que no tendría sentido que esta copa que Jesús menciona representara la ira de Dios sobre Jesús, sino más bien la salvación para todos, ¿no? Al hablar de esta tercera copa, y está en Lucas 22:20, dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, ahí está la copa, diciendo, esta copa, que bueno, la primera podríamos decir, está hablando tal cual de la copa física, y sí, pero cuando Jesús empieza a hablar y dice, esta copa, ya no se está refiriendo solamente a una copa física, a la copa que trae en la mano, sino lo que representa esa copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y en Mateo 26, 27, 28 menciona esto mismo. Dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados. Para muchos, de nuevo, aquí está argumentando esta idea de que la copa no es un concepto que no es flexible, ¿no? Dice, no, es que se habla y se menciona de la copa de diferentes maneras. Entonces, esta idea de que la copa solamente representa ira, no tiene sentido y no tiene sustento bíblicamente, porque aquí Jesús habla de esta nueva copa o de una copa que está hablando de la entrada en el nuevo pacto por su sangre, que a través de esa copa que representa o lleva su sangre, hay una nueva entrada, está hablando de salvación, que está aquí. Básicamente yo entiendo que en la otra postura estarían diciendo que Jesús está redimiendo la copa de la ira, que él habría de beber todavía, pero la está redimiendo y le está avisando que esa copa ya no sería de ira, sino sería de salvación. Y la está cambiando, ¿no? Pero aquí también podría, ese sería yo creo el argumento que haría esa postura. Yo haría el argumento que más bien Jesús está hablando de retomando esta idea de la copa como salvación, del Salmo 23, por ejemplo, y dándole un significado mayor, como suele hacerlo en el Nuevo Testamento, diciendo, esta copa, ya sabían y habían escuchado una copa de salvación. Yo vengo a darle mayor significado y un significado completo, pleno a esa idea de una copa de salvación. Creo que los dos son interesantes y son quizá incluso posibles. El otro punto que él hace y que hemos ido desarrollando, yo sé que puede sonar un tanto repetitivo, pero no es que sea repetitivo, es que va construyéndose bloque sobre bloque y pues hay que mencionar lo que hemos hablado. Pero el otro punto que él menciona es la ira pasiva de Dios y la responsabilidad humana que hay en todo esto, ¿no? Y recuerda, estamos hablando y teniendo en mente principalmente a Jesús en Getsemaní cuando pide que esa copa pase de él. Él menciona y reitera que Jesús sufrió a manos de hombres malvados, no de Dios, que no era Dios y no era Dios a través de esos hombres tampoco. Y porque, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más, te voy a explicar un poco cómo esto se parece a lo que sucede con Judas. Creo que lo que sucede con Judas es un claro ejemplo de esto que él trata de argumentar. Y tenemos, como te digo, en Hechos capítulo 12:2, tenemos de nuevo esta responsabilidad humana en este sufrimiento de los discípulos, obviamente de Jesús y de los discípulos. Hechos 12:2 dice, entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Aquí tenemos que él literal bebió de la copa y quedó registrado que esto que le dice Jesús, él termina bebiendo esa misma copa de Jesús, morir a manos de hombres pecadores. Él sufre lo mismo. Esto sería otro punto a favor de la idea de que la copa es el sufrir a manos de hombres pecadores, de malhechores, si quisiera usar una palabra más bíblica. Y también tenemos que esto mismo, la responsabilidad humana, no es el Padre, él dice, fueron los humanos malvados y el Padre lo permitió, que qué doloroso ha de haber sido el Padre, para el Padre, perdón, y que ahí también muestra su amor. No que muestra su amor en que con ojos llorosos él golpea a su hijo y dice, es que los amo mucho y mientras lo golpea y lo ve ensangrentado, no, sino que decide no ayudarlo y eso le duele, pero no que es él maltratando y haciendo sufrir a su hijo.
Esto él lo argumenta y da un argumento a favor con Lucas 23:34, donde tenemos a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está poniendo la responsabilidad no en el Padre, sino en las personas que estaban ahí. Le dice, ellos no saben lo que hacen, perdónalos. Y no saben lo que hacen porque tú los estás haciendo hacerlo, sino porque no entienden quién soy yo, no creen quién soy yo. Pero de nuevo está poniendo responsabilidad en los hombres, no en Dios. Esto él lo ve y lo argumenta como evidencia de que Jesús mismo vio a los hombres, no a Dios, como responsables de su sufrimiento. Jesús, él dice, absorbió la copa de la ira romana como el máximo representante de Israel, y esto me parece muy padre y muy interesante, ya que Jesús, vemos en el Nuevo Testamento que viene a hacer lo que el pueblo de Israel como nación no pudo hacer. Pasa los 40 días en el desierto, que nos hace pensar en los 40 años en el desierto que pasa el pueblo, pero él no cae, él no blasfema, él no peca, él hace todo lo correcto, él cumple la ley que el pueblo debería haber cumplido de cierta manera, él la cumple, él es el que viene a cumplir y a hacer todo lo que el pueblo debería haber hecho, y entonces se vuelve en su representante, él hace la justicia que ellos deberían haber hecho, y en el castigo, él toma el castigo que, como vimos en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Dios quitaba su mano de protección, y entonces el pueblo era castigado o era atacado por manos de naciones paganas, ¿no? Básicamente no judíos. Y esto mismo le pasa a Jesús. Él se pone en la brecha como representante de Israel y al quitarse la mano de protección del Padre, él toma el pecado del mundo y de la nación de Israel también, y entonces es castigado a manos de paganos, de una nación pagana, de la Roma pagana, ¿no? Entonces, ahí me parece muy interesante cómo sigue de ser cierta esta postura, sigue este tema de Jesús como el representante de Israel, así como lo vimos en el Antiguo Testamento, él sufre a manos de una nación que no era parte del pueblo de Dios. Como digo, él explica y reitera aquí que la ira de Dios en el Antiguo Testamento se caracteriza a menudo por Dios retirando su presencia protectora y permitiendo las consecuencias del pecado. Y también tenemos esto en el Nuevo Testamento. De hecho, tenemos una idea muy similar que yo creo que pues, es consistente con esto y tiene armonía. Lo vemos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, pues la ira de Dios, aquí tenemos esta ira, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Como digo, es una ira santa, ¿no? No es una ira injustificada. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Y cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve esto en juego? Romanos 1:24, 6 versículos después, lo dice. Por tanto, Dios los entregó a estos hombres y mujeres, los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. De nuevo tenemos esta idea de, ¿qué quieren? ¿Quieren estar deshonrando sus cuerpos? ¿Quieren que yo no les diga nada? ¿Quieren que los deje en paz? Y mientras ustedes hacen estas cosas que van en contra de lo que yo les he dicho, adelante. Esa es la ira de Dios. No es decir, pues van a ver cómo los castigo y cómo me desquito con ustedes porque odio el pecado y por consecuencia ustedes también, que esta es idea y esto es parte de la idea de la cosmovisión del abuso divino, de esta postura, según Eitan Bar, dice él que no es así y lo vemos aquí en Romanos, ¿no? Dice, no es de esa manera, sino que el Padre dice, ¿quieren eso? Dense, adelante, sufran las consecuencias. Eso es. No es Dios queriendo desquitarse con alguien, es diciendo, adelante a ver cómo les va. Y que en muchas ocasiones Dios permite esto porque las consecuencias son las que llevan a las personas a Dios. Dios no hace esto simple porque tenga un odio y diga, es que yo quiero que sufran y se les quite y satisfacerme y decir qué bueno para que se les quite. No. Eso quieren, adelante. Y espero que las consecuencias los traigan de vuelta a mí y yo lo recibo. Esa es la actitud que vemos de Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también. El siguiente punto que hace Eitan Bar en este capítulo es irnos a la escena en Getsemaní y entender su contexto inmediato. Es decir, ahí mismo, ya no yéndonos unos capítulos anteriores como lo hicimos antes, sino el contexto más inmediato que sería ahí mismo en el capítulo 26 de Mateo. En Mateo 26, 42 a 45 leemos esto. Por segunda vez se apartó y oró diciendo Jesús, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa,
que ya definimos esta copa según esta postura de Eitan Bar, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué sería? Si no puede pasar de mí este sufrimiento de ser entregado a manos de hombres pecadores para ser juzgado, burlado, azotado y crucificado por ellos, si no puede ser de otra manera, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo a sus discípulos, ahí 3 que llevaba, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. De nuevo, parece que esta idea de la copa a la que Jesús se refiere es ser entregado en manos de pecadores. No ser entregado en las manos de su Dios, de su Padre que está furioso por el pecado, no por el pecado de él, obviamente, porque Jesús no pecó, pero por el pecado de los hombres, y entonces se va a tener que desquitar con él. Pareciera que es más bien que Jesús está hablando de ser entregado en manos de hombres pecadores. Esto, como digo, contrasta con la idea de ser entregado en manos de un Dios airado. Esta otra postura dice, es que Jesús estaba aterrorizado de sufrir el enojo de su Padre. Él, como un ser inocente, Dios iba a desquitar su ira porque, bueno, y esto él en alguna analogía que hace en el libro, en estos capítulos, dice, pues sería similar a que un padre tiene varios hijos, uno de ellos se porta muy bien, es el mejor portado de todos, es el que hace todo lo que el padre le pide, es amoroso, perdona, cuida a sus hermanos, hace todo lo que el padre esperaría y más, pero los otros hermanos son rebeldes, no hacen caso, los castigan y no entienden, se la pasan rebelándose contra el padre. Y entonces, en una muestra de amor, el padre lo que hace es tomar al hijo obediente y golpearlo y descargar el enojo que tiene con esos hijos rebeldes y decir, ni modo te toca. Y contigo me voy a desquitar para poder amarlos a ellos. Y él dice que parece algo contradictorio con la imagen que pinta la Biblia de este Dios amoroso y que perdona y que está lleno de gracia y que no sería la manera en que él lidiaría con el pecado. De nuevo, la oración que Jesús hace fue una súplica para que Dios interviniera y detuviera a los hombres, no para detener la propia ira de Dios. Tenemos que Jesús ora, que pase de mí esta copa si es tu voluntad, si no, que se haga como tú quieras. ¿Y qué sucede después? Dice, ahí vienen los hombres pecadores por él. Es decir, sucedió. No dice, ya ahí venía el Padre ya, o mandó el Padre para castigarlo a través de ellos. No es esta idea, parece más bien que Jesús pide que si es posible que no sea a través de ser entregado y morir a manos de estos hombres. Porque vemos en Mateo 26:47 esta idea de la multitud que llega a estas muchas personas que llegan con espadas y palos inmediatamente después de la oración donde él dice, si se puede que no sea así. Y la respuesta ahí está, tiene que ser así. Vemos esto también, esta idea de la pasividad, bueno, él menciona mucho la pasividad, que suena un poco, o no me gusta la palabra porque es una traducción, porque no es como que Dios sea pasivo, sino que simplemente está diciendo que no fue activa su castigo, no fue él castigando a Jesús, sino que dio un paso atrás. Y el Padre muestra este amor, no castigando a su hijo, sino permitiendo que esto pase. También esto puede ser un tanto interesante y quizá chocar con ciertas ideas si no lees el libro completo. Como te digo, te animo a que lo leas por completo. Él menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo de los sacrificios animales. Y esto de los sacrificios animales, él menciona, dice, si te pones a pensar, ¿quiénes eran los que sacrificaban a los animales? Pues eran los mismos hombres, ¿no? Los hombres llevaban el sacrificio a otros hombres para que le quitaran la vida al animalito y derramaran la sangre y todo lo que conocemos. No eran los hombres llevando al animal o el sacrificio a Dios para que Dios le quitara la vida al animal. Esto siempre ha sido el modelo llevado a los hombres. ¿Qué pasa? Jesús se entrega y el Padre lleva a su sacrificio, que es el Hijo estando de acuerdo, siendo parte de la Trinidad, y entregándolo a los hombres para que lo pusieran como sacrificio. Eso es lo que él dice que está sucediendo en la crucifixión y el sacrificio de Jesús. Entonces, tenemos en Hechos 4:27, como mencionaba, este día te voy a explicar, dice, porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste,
para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Es decir, tenemos que versículo 27 menciona, fueron ellos. Ellos se pusieron de acuerdo, ellos lo planearon, ellos lo llevaron a cabo. Ellos lo hicieron contra tu santo, contra tu siervo que tú ungiste. Es decir, fueron los hombres los que lo llevaron a cabo y quienes lo hicieron por sus deseos humanos, por su maldad, por su pecaminosidad. Pero todo esto, según el versículo 28, era parte de lo que tú habías determinado de antemano que había de ser hecho. Aquí alguien podría decir, ves, el Padre lo estaba llevando a cabo, ¿no? Pero de nuevo estamos viendo que esto era parte del plan de Dios, sin duda, porque no sale del plan de Dios, es parte del plan de Dios, pero Dios dando un paso atrás, no Él haciéndolo activamente, sino permitiendo que sucediera. Esto yo diría que es una similitud con lo que sucede con Judas, como te había mencionado antes. Había de suceder. Alguien iba a traicionar a Jesús, alguien lo iba a entregar y Jesús mismo llega a decir, ay del hombre que entregue al Hijo del Hombre, ay de aquel que entregue al Mesías. Está diciendo, pobre de aquel, porque habría alguien, pero Judas no fue obligado por Dios, Judas no fue manipulado por Dios, al punto que vemos que la Biblia dice que Satanás, el enemigo, entró en Judas para ir a hacer esto. Judas fue instrumento no como tal del Padre para el Padre manipularlo y llevarlo, fue instrumento del enemigo. Y aquí Eitan Bar menciona algo que yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que dice, ¿no? Pero te lo quiero compartir porque me parece que es algo para meditarse. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo como tal, pero es algo que se me quedó muy grabado. Y él dice, hay que tener cuidado entonces con lo que se dice y se enseña en este punto, porque puede ser que haya maestros que enseñan esta otra postura y estén adjudicándole a Dios lo que el enemigo hizo, que fue querer matar a Jesús y buscar matarlo y dañarlo y hacerlo pedazos, que eso podría haber sido, y yo creo, eso sí lo creo, que fue impulsado por el enemigo. Pero él dice, se lo están atribuyendo al Padre y hay que tener mucho cuidado de que no sea así. Y esperemos que no sea el caso, que no se lo estén atribuyendo al Padre, porque aquí vemos que alguien podría argumentar lo mismo. Yo he visto que gente argumenta eso, es decir, pobre Judas, él no tenía de otra. Dios determinó que lo hiciera y lo iba a hacer quisiera o no. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia, nunca vemos una situación de esas. Vemos que él, por su propio deseo y luego además impulsado por el enemigo, va a hacer algo que termina en que Jesús sea apresado y que vaya a terminar sufriendo todo esto que conocemos como el Calvario. Pero muchos, dice Eitan Bar, ponen al Padre como si fuera el enemigo, llevando a hacer esto que es algo horrible y que el Padre no quería hacerle. ¿Cómo podrías pensar que el Padre querría hacerle eso al Hijo? Destruirlo, desmenuzarlo, despedazarlo. Dice él, quizá le estamos atribuyendo, o quizá estas personas le están atribuyendo al Padre algo que era obra del enemigo. Además, también él presenta esta idea de Barrabás, como te había mencionado antes, y construyendo sobre eso previo, que Jesús se pone en la brecha y se pone como representante de Israel para tomar el castigo de esta nación pagana, para tomar él el castigo y así sufrir las consecuencias de lo que les tocaría al pueblo de Israel. Y entonces dice que Barrabás al mismo tiempo representa al pueblo de Israel también, que es dejado en libertad. ¿Quién debía sufrir a manos de una nación extranjera, de una nación pagana? Barrabás, que representaría a la nación de Israel, pero que gracias a aquel que interviene y se pone en la brecha en su lugar, él queda libre y ya no sufre estas consecuencias. Y que eso es lo que le pasa al pueblo de Israel y que por la gracia de Dios es lo que nos pasa también a nosotros, que Jesús se pone en la brecha y somos dejados libres para buscar a Dios, para acercarnos a Él y tener una relación con el Padre. Esto es lo que él explica en este sentido, que Jesús tomó el lugar de Barrabás soportando la copa de la ira. Que la copa de la ira sería que la ejecución por los romanos, no la ejecución a manos del Padre, sino la ejecución por los romanos, que era el juicio común que vemos en el Antiguo Testamento para la nación judía, y Barrabás, representando también a la nación de Israel, es dejado en libertad. No sufre las consecuencias de este castigo por la nación pagana. Y como conclusión, él habla de esta idea de que no es Dios el que en su enojo y en su ira rompe a su hijo en pedazos y lo desmenuza, sino que Dios, lo que vemos es que arregla lo que nosotros los seres humanos rompemos.
Y esta idea la reitera usando y explicando que fue la humanidad, los hombres, quienes rechazaron, torturaron y mataron a Jesús, no su padre, lo dice una y otra vez, y que la intervención de Dios no fue en castigar a su hijo y golpearlo, sino que vino en la forma de la resurrección. ¿Cómo interviene el Padre desde esta postura de Eitan Bar? Dando un paso atrás para permitir que Jesús sufriera a manos de hombres pecadores, pero intervenir para no dejarlo en la tumba y resucitarlo, ¿no? Hablando de esta idea del cuerpo de Jesús, Jesús muriendo, la persona de Jesús muriendo, y de nuevo entonces trayendo la luz a la escena. Él habla y menciona, ¿no? Cómo Jesús varias veces en el Evangelio de Juan menciona que Él es la luz del mundo, y también en otras partes del Nuevo Testamento que Dios es luz, y cómo cuando Jesús muere hay obscuridad, ¿no? Hay obscuridad absoluta. Cómo esto podría hablarnos de que la luz del mundo pues se extinguió, ¿no? Porque se le fue quitada la vida, pero Dios no lo dejó así, el Padre no lo deja así, sino que trae vida y Él restaura lo que nosotros rompimos. En la humanidad, el ser humano es el que mata al Salvador, pero no saliéndose del plan de Dios. Pero son los humanos, los hombres, los que torturan, se burlan, matan a Jesús. ¿Y qué hace el Padre amoroso? Restaurar lo que nosotros rompimos. Y él pone esta historia como analogía y dice que en caso de que su hijo, por ejemplo, tuviera un dinosaurio, un juguete que le regalan bonito, bien padre, muy, muy bueno, y que el hijo lo rompiera en una distracción cuando el padre no lo veía, o él, si fuera el padre, y que su hijo lo rompiera y lo hiciera pedazos. La reacción de un padre amoroso no sería castigarlo, darle unos cinturonazos y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? No puedes ser así, tú no puedes vivir así, deberías cambiar por completo y deberías ser otro y castigarlo y castigarlo y castigarlo, sino que de acuerdo a lo que vemos de Dios, Dios sería más como un padre que ve lo que rompimos, nos toma de la mano, nos sienta y Él restaura y pega pieza por pieza aquello que nosotros rompimos, y que eso es lo que hizo en la resurrección. Nosotros, la humanidad, molió a Jesús a golpes por nuestra maldad, pero el Padre lo resucitó y lo trajo a vida. Que ese es el Padre, el que amamos y el que nos ama. Ese es el Padre que vemos en las Escrituras, no el que ve que rompemos algo y nos echa la culpa y nos dice, ¿por qué lo matas y por qué le hiciste esto? Pero en realidad fui yo, pero pues voy a decir que fuiste tú para castigarte a ti y decirte que te mereces lo peor, pero era yo realmente porque yo tenía que hacerlo, y al final de cuentas, mira, yo lo restauré y todo sucedió. No, no, no. Ustedes lo hicieron, no queda duda. En el libro de Hechos, una y otra vez, Pedro le dice, ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron a Jesús, ustedes planearon hacerlo, ustedes, los humanos, los hombres. Pero ¿quién restaura aquello que nosotros rompemos y deshacemos cuando pensamos que ya todo se acabó? Llega el Padre y nos dice, mira, esto es lo que yo puedo hacer. Y es entonces donde cambia esta narrativa. No es un Dios lleno de ira, enojado porque te equivocas y que odia el pecado y te odia a ti incluido, que eso lo hablaremos en otros episodios, sino que es un Dios que ama tanto que en concordancia con su hijo se pusieron de acuerdo y el hijo dijo, yo entrego mi vida. Y el Padre dijo, ¿seguro sí lo hacemos? Sí. Ok, entrega tu vida, yo daré un paso atrás. Permitiré que tu vida sea entregada en sacrificio a manos de hombres pecadores y yo restauraré lo que ellos rompieron, lo que ellos deshicieron. Pero es el amor de Dios, entregar su vida, no que el Padre nos ama tanto que por eso molió a golpes a su Hijo. Dice, ese Dios no es el Dios de las Escrituras. Te digo, te animo a que lo medites tú, a que tú mismo te preguntes y quizás si nunca lo habías pensado, que medites en este tema, que investigues más. Te animo a leer de nuevo el libro de Eitan Bar sobre el evangelio, entre comillas, del abuso divino. Pero, yo sé que quizá tú me estás viendo o escuchando y quizá tú estás diciendo o te vino a la mente o dices, bueno, ok, está interesante, pero ¿qué tal Mateo 27:46? Oye, ¿qué pasa con Mateo 46? 27:46, perdón. Donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está muy claro y sostiene mi idea de que Dios odia tanto al pecado
que se tuvo que separar de su hijo, que tuvo que alejarse de su hijo porque era repugnante para él esta idea. De nuevo, esto que digo, sé que suena muy fuerte ciertas cosas, pero son ideas y él las cita y no me quiero yo poner a citar aquí para no herir sentimientos de nadie, pero él cita a los maestros que dicen esto y son maestros muy conocidos, muy mediáticos, que tienen un micrófono y una audiencia muy grande y lo cita y dice de dónde lo sacó, en qué día lo dijeron, en qué conferencia, y de ahí lo toma y no lo toma fuera de contexto. Digo, esto es algo que si tú tienes esta postura, yo creo que dirás, sí, claro, esta idea sostiene, este versículo sostiene la idea de que el Padre odia tanto el pecado y a los pecadores que no pudo estar cerca de Jesús, se tuvo que alejar. Pero esto precisamente es lo que vamos a ver en la siguiente semana, el siguiente episodio, esta idea, porque este versículo es usado como argumento para decir que el Padre se separó del Hijo en la cruz ya que no podía tolerar el pecado y que Jesús fue castigado por el Padre mientras cargaba con el pecado del mundo. Esto que vimos hoy no está la copa de la ira. Es una muy buena pregunta, me parece que es un texto que hay que analizar y meditar y vamos a continuar hablando de esto y cómo lo explica el autor Eitan Bar en su libro. Te digo, puedes leerlo quizá esta semana o en la siguiente semana. Me parece que en Amazon ahorita está en versión de Kindle, es decir, en versión digital a 50 pesos. Entonces te animo a buscarlo. De nuevo, está en inglés. Entonces, si no puedes leer en inglés, bueno, te animo a que regreses a estos episodios para que puedas escuchar más de lo que explica el autor y si te interesa, puedes poner más bien tus dudas, comentarios, sobre todo preguntas si tuvieras de algo que necesitaras que explicara más. Te digo, yo te estoy compartiendo lo que el doctor, no te crean, ni siquiera sé si es doctor, te estoy compartiendo lo que el autor Eitan Bar comparte en su libro y quizá tú tengas alguna pregunta de cómo soluciona cierta cuestión, puedes dejarla en los comentarios o si quisieras que explicara algo más desde su postura o cierto versículo que si él lo menciona y puedo investigarlo ya que ya leí todo el libro y te lo podría responder. Espero que sea de bendición para ti. Espero que si te interesó regrese la siguiente semana o si ya lo estás viendo tiempo después que vayas a ver el episodio de la siguiente semana. Recuerda, tenemos 2 episodios por lo menos más donde vamos a estar hablando de estos argumentos más fuertes o los que el autor menciona son los más fuertes y más utilizados para defender esta idea del evangelio del abuso divino. Espero que estés bien. Dios te bendiga.